¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de periodismo en plural. Saludo con mucho gusto a Esperanza Romero, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Esperanza? Hola, Trini. Muy buenas noches. Guillermo, Gabriel, Augusto. Buenas noches a todos. Augusto Chaco. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches a todas, a todos. Y Guillermo, Gabriel, Esperanza, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Gabriel Ibarra. Buenas noches, encantado de estar en esta mesa. Mucho calor externo, pero también mucho calor humano aquí en esta mesa. Guillermo Velasco. Y como cada lunes, mi querida Trini, con temas muy interesantes en este inicio de semana que esperemos que sean de interés y que susciten, ¿por qué no?, diálogo y debate como siempre, ¿no? Vamos a hablar justo de estos temas tan interesantes porque marcan la agenda periodística y es todo lo que sucede en Jalisco en temas de seguridad. Sin duda podemos hacer un recorrido por Teuchitlán, Teocaltiche, Villa Purificación y sobre todo estos días que ha dado el gobernador Pablo Lemos para decir vamos a pacificar algunas de las zonas del estado de Jalisco. Hablaremos justo precisamente justicia o impunidad en todos estos casos que podrían marcar un antes y un después en la administración pública en el estado de Jalisco. Y también les invitamos a hacer un análisis sobre quien quedó al frente de la Iglesia Católica, es León XIV, y hablaremos de este hombre que nació en Chicago, pero todo el mundo ya le adjudicó que es un papa latinoamericano, igual como cuando sucedió, ¿no?, con el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque su apostolado justo lo hizo en uno de los países de Sudamérica. Así que con ese tema vamos a comenzar con todos estos que le hemos presentado. Y después de esta cifra de los 45 días que da el gobernador, comienzan a surgir una gran cantidad de eventos que son delicados en el tema de seguridad del estado de Jalisco. Los homicidios en Teocaltiche, este fin de semana, de una mujer regidora del municipio y también jefa de enfermeras de un hospital municipal. ¿Cómo empezamos o podemos ir, Esperanza, haciendo un recuento de lo que en las últimas semanas ha sucedido en Jalisco? Nos podemos trasladar al día en que el gobernador hace el anuncio y me parece una fecha importante porque el tiempo corre y por lo tanto se ha convertido en una promesa desafortunada. Porque si de algo están seguros los jaliscienses ahora es que será imposible cumplir con ese plazo, o que todo hace indicar que el plazo que pone avivó los conflictos internos y el pleito que se traen los grupos criminales que se disputan el territorio en la zona. Y sucede hace 15 días, un día como hoy, lunes, el asesinato de quien era el representante priista en el municipio y secretario del ayuntamiento. Actualmente haces referencia tú, me estoy refiriendo yo en el caso del asesinato de Teocaltiche, que era el secretario del ayuntamiento, el secretario municipal. Y el día viernes pasado cerramos la semana con la terrible noticia de la que fue aspirante a la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano, que era regidora en funciones y además se desempeñaba como jefa de enfermería en el hospital de la demarcación. Un asesinato terrible. Todos los asesinatos me parece que son situaciones terribles cuando se dan en condiciones de violencia que no son ni muerte natural ni accidentales. En este caso fue una manera de morir en un momento político, en un contexto en que tensa más la situación y pone más los reflectores en esa región, en donde lo único a lo que habría que apelar es a que se activen los mecanismos, no tanto cuantitativos, sino a los cualitativos, para que no impere la impunidad y para que los responsables paguen por estos delitos y que en verdad se logre el objetivo. Y qué bueno si lo logra el gobernador o el presidente, pero que no importa que no sean 45 días, pero que sí suceda, por ejemplo, que sí se esté trabajando en ello. Y déjame decirte, porque ¿será que sucedió cuando justo estas últimas horas se detuvo en el municipio de Teocaltiche a un sujeto identificado como Francisco N., que alias El Coyote, que presuntamente es el autor material de los homicidios tanto del secretario del ayuntamiento como el de la regidora?
Ojalá que sí se trate en verdad del responsable y que haya claridad, que haya transparencia, pero sobre todo, más allá, que haya resultados, que haya para los habitantes primero del municipio, después de los municipios vecinos, de toda la región y de todo el estado, condiciones de tranquilidad, condiciones de seguridad. Y para esto hay que acabar con la impunidad y deben de funcionar las fiscalías y desde la presidenta de la República hasta el gobernador y los alcaldes debe de haber una cooperación, un entendimiento entre los responsables designados por cada uno de ellos para garantizar la seguridad y el combate del crimen en estas localidades. ¿Esto es pacificar? ¿Qué es pacificar, Teocaltiche? Bueno, creo que el objetivo que se puso el gobernador es el que nos tendríamos que fijar. Todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, de los 3 poderes, se tendrían que fijar. Paz. No solo contener a los violentos, es más, ni siquiera solo detener a un sicario y vincularlo a proceso y eventualmente meterlo a la cárcel, sino llegar a la paz. Y esa paz es muy fácil que las ciudadanas o los ciudadanos la evaluemos porque significa poder ir de un lado a otro a la hora que sea sin estar pensando en nuestra seguridad. Eso significa paz, emprender un negocio o no emprenderlo, estudiar o lo que sea necesario sin estar pensando en condicionantes ajenas a las autoridades y a la vida cotidiana. Y esas condicionantes ajenas son el crimen organizado. Sí, lo dijiste muy bien, hay una tensión, pero yo diría que hay varias tensiones. Está la tensión de quienes observamos lo público y la podemos medir entre los grupos del crimen organizado peleándole el territorio a la autoridad constitucionalmente funcional y la tensión de la gente en su vida cotidiana, que lo único que tiene es que acostumbrarse a lo que está sucediendo. Saber que se tiene que guardar a tales horas, saber que hay personajes a los que no se les puede mencionar, a los que no se les puede decir nada, a los que no se les puede contradecir, y eso está muy lejos de ser la paz. Creo que una de las ventajas del actual gobierno estatal, hasta el momento es una ventaja, es que ha reconocido el problema. Existe, está ahí, lo nombra, sean desaparecidos, sean problemas en ámbitos específicos como un municipio, lo reconoce, y tan lo reconoce que se va al extremo en cuanto a ideales, a decir voy a pacificar. Y usó la primera persona del singular, dijo yo. No dijo nosotros, no dijo los 3 órdenes de gobierno. Y eso le da un valor muy alto a su compromiso. Eso implica ya en los hechos que, como decía Esperanza, tendrá que coordinarse, porque el reto, esa tensión a la que están sometiendo los criminales organizados, es a todo el Estado mexicano. No es al gobernador, no es a nadie de su gabinete específico, ni siquiera al presidente municipal. Es a todo el Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, y decirles, aquí mandamos nosotros, y si ustedes se proponen pacificar, nosotros tenemos otros planes. ¿Cómo nos decantamos como ciudadanos, como observadores de la cosa pública? Podemos pararnos en un pedestal y decir qué barbaridad, qué mal lo están haciendo. O podemos simplemente no decir nada, o podemos decir estamos del lado de la autoridad constituida y le vamos a tomar la palabra y le vamos a medir el tiempo, y no solo, vamos a acompañarlo y a darle esa base social que le va a permitir moverse con autoridad para enfrentar a los criminales y para exigir la coordinación que, hasta donde vemos, no está sucediendo adecuadamente. El gobierno federal mueve a sus fuerzas ahora de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. El gobierno del Estado solo tiene a la policía del Estado, y perdón, pero en las policías municipales hay muchísimo trabajo por hacer y no podemos decir que tengan un estado de fuerza que sirva para el objetivo de pacificar. Pero el gobernador va a hacer con mucho más puntualidad su trabajo si siente que al menos desde la opinión pública le damos este espacio de confianza para decir, está bien, qué bueno que te pusiste a ese reto, podemos juzgar que es mucho, podemos juzgar que se puso una soga demasiado corta, pero el caso es que lo hizo y nos toca apoyar y después rendir cuentas. Porque, bueno, parte de los ejemplos de las acciones es estos 60 elementos que se suman con la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano en Teocaltiche, justo para proteger a la población. Bueno, a ver, es que el reto sería la auténtica coordinación por encima de cualquier criterio político. Eso sería lo deseable y lo que la sociedad estaría demandando. Porque, a ver, el problema de la inseguridad, Trini, no solamente en Jalisco, en todo el país es terrible.
y da la sensación, o sea, pensemos en el ciudadano, que es el que tendríamos que tener en el centro de este debate, porque aquí estamos en un fuego cruzado entre dos grupos potentes, dos grupos criminales, la autoridad haciendo su esfuerzo, en ocasiones mejor que otras veces, pero la verdad es que esto pasa por lo federal, lo estatal, lo municipal, y diera la sensación de que se comienza a reinventar esa narrativa, pero que volvemos siempre a una espiral de la cual no hay salida. Al menos quiero pensar es la sensación del ciudadano común y corriente, el que tiene que abrir su establecimiento, la mamá que manda a su niño al colegio, a veces no lo puede ni mandar, en fin, una situación complicada. Entonces yo creo que una primera palabra clave en esto es coordinación. Segundo, lamentablemente o inevitablemente, como lo quieras ver, esto siempre pasa por una ruta política, porque el 27 está a la vuelta de la esquina en realidad y después el 30, son los tiempos políticos. Entonces, efectivamente, los niveles de autoridad, pues también, además de hacer su labor, pues van también buscando posicionarse positivamente, lo cual es inevitable a cualquier nivel de gobierno, cara a un proyecto político. Entonces, cuando en realidad prima la propaganda y la política electoral por encima de los planes de seguridad, pues efectivamente se puede avanzar lento, por decirlo menos. Ahora, Augusto decía algo interesante, ya lo mencionaba también Esperanza. Esto es un desafío a las instituciones en su conjunto, no solamente al gobernador Lemus, esa es una realidad, porque efectivamente es mandar el mensaje de que algunos han por mucho tiempo ejercido poder y no están dispuestos a renunciar a este. Entonces, del tamaño de la problemática de la inseguridad tendría que ser la apuesta, la suma de esfuerzos, la plena coordinación, absoluta coordinación más allá de temas políticos. Esta es una realidad. Ahora, yo tengo la impresión, celebro que el gobernador Lemus sea audaz y quiera dar un golpe en la mesa, eso es importante, mandar certezas. También es cierto que en materia de comunicación, efectivamente, a mayores expectativas, efectivamente luego puede haber enormes desencantos. Yo siento que hay que ser muy cautos en lo que se promete en materia de seguridad y actuar, no necesariamente comunicarlo todo, porque efectivamente cuando el gobernador habló de, además como dice Augusto, en primera persona, de pacificar, primera pregunta, ¿qué podemos entender por pacificar? ¿No? Yo diría, luego vamos a hablar de León XIV, yo creo que ni el Papa se aventaría el tiro de hablar de la pacificación de una región del mundo, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia, pero el asunto es qué significa, bajo qué parámetros, y entonces lo riesgoso en este tema, Trini, es que pueda haber reacciones también de más desafío a la autoridad en este tema. Entonces yo simplemente digo, qué bien el actuar, me parece que habría que dosificar desde mi particular punto de vista la comunicación al respecto de la seguridad. Fíjate que cuando hablas de desafiar a la autoridad y hablando de otro de los casos que se están registrando en estos momentos, ¿no? en la agenda periodística, es el tema de los Alegres del Barranco. Que bueno, va a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, que justo apología del delito es esto, ¿no? Enaltecer las acciones criminales o las acciones de un criminal específicamente. Y cuando cantas en un municipio y te dicen ya no lo hagas y lo cantas en 3 municipios más, en 3 presentaciones más, ¿no es esto, Gabriel, un desafío a la autoridad? Que es como la parte más clara que podemos poner en la mesa de cómo sí se desafía a la autoridad y que en lugar de sumar a la lucha, ¿no?, que ha emprendido una administración pública, lo que están haciendo es desafiar. Es marketing. Efectivamente es un desafío, pero es una realidad que vive Jalisco, que se vive con estos grupos de poder. Teocaltiche, pues es se podría decir, bienvenido a la realidad, ¿no? Es un gobernador que empieza y se preocupa por el gran problema que se está viviendo y quiere entrarle, se preocupa, quiere entrarle y toma una decisión firme en 45 días. Se le ha criticado que por qué se pone límite. Pero bueno, finalmente lo importante es que logre el objetivo, que se recupere la tranquilidad, los espacios públicos para los ciudadanos de Teocaltiche. Obviamente que el problema es de orden estructural y es de años. 2 grupos criminales que se disputan el control de la zona, de la región. No sé por qué en ese punto hay tanta violencia, porque ahí es donde se confrontan estos grupos. ¿Será la ruta hacia otros estados? Pero el asunto aquí es que el gobernador, de entrada pues, la agenda del gran problema de Jalisco lo está asumiendo, lo está enfrentando
Y algo positivo, acepta que hay un gran problema, cosa que el anterior gobernador no lo aceptaba, lo minimizaba. Digamos, toma ese reto, ese desafío, y yo en ese sentido le daría el beneficio de la duda de que se tome el tiempo requerido, no 45 días, porque ya pasaron 20 y han victimado a dos personajes, dos actores muy importantes de este municipio, y le están diciendo a estos grupos, aquí mandamos nosotros. Entonces, vamos a ver pues, finalmente, cómo le va a entrar el problema, cómo tratará de resolverlo, de superarlo, pero se requiere una reingeniería de fondo, porque es un problema estructural. Mira, No son- tan estructural, y perdóname que te lo diga, cuando hablas de eso, estoy pensando en Teuchitlán y el juicio en el que se encuentra su anterior alcalde, José N., que le llamamos así porque bueno, se encuentra en un proceso y que ya tienen un nuevo alcalde, un ortodoncista, Un ¿no? dentista, sí. Que lo tienen que cuidar, lo hemos visto en las imágenes que hemos presentado en esta casa, ¿no? Sale de la presidencia municipal custodiado por elementos, no quiere dar opinión alguna porque ¿qué puede hablar? Entonces, de repente vemos que los principales administradores de un municipio donde tiene mayor efecto, por ejemplo, las acciones del crimen organizado, pues están siendo procesados en este momento. Sí, No podemos decir si son culpables o no, pero están siendo procesados. sí. Por eso en ese sentido, esto va a llevar, no va a llevar 45 días, va a llevar mucho más tiempo, una reconstrucción de lo que es el gobierno, de lo que es la relación del gobierno municipal, estatal, federal, de lo que son los cuerpos policíacos. Y no se trata de cambiar un jefe policíaco, de mandar desde el centro, de mandar otros policías. No se trata, porque al ratito te los van a matar también a ellos. Y no se trata tampoco de que el gobierno federal y el gobierno estatal estén permanentemente ahí presentes dándole la seguridad, sino se trata de hacer una reestructuración de fondo, enfrentando lo que es la impunidad para que haya realmente justicia, y no se trata de un discurso, de un mensaje, de subir un mensaje de comunicación en redes sociales, sino se trata de medidas de fondo, de acciones profundas con visión de corto, mediano y largo plazo. Entonces, ese es el gran desafío para Pablo Lemus, no nada más en Teocaltiche y en Teuchitlán, sino en el Estado. Estos son ejemplos de lo que vive el Estado. Aquí es donde aflora esas llagas que tiene Jalisco, que sufre Jalisco, y que requiere una reingeniería de fondo en todo el Estado, una reestructuración de las policías, porque también las policías fueron abandonadas en la reestructuración que hizo el gobierno federal con López Obrador. Prácticamente los recursos que se tenían se los quitaron, recursos muy limitados. Entonces, desde el gobierno federal tienen que trabajar en forma coordinada con los estados, sí, para que el municipio vuelva a tomar el control y hacer su tarea y no dejarlos a la buena de Dios, como sucedió, para que estos grupos criminales fueran los que mandaran, fueran el gran poder, que ellos deciden pues quién es candidato a la alcaldía, quién gobierna y todo lo demás que se deriva de ello, ¿no? De hecho, al regresar vamos a ver si la Guardia Nacional ha dado el resultado que se esperaba, porque se supone que la Guardia Nacional iba a suplir, ¿no?, lo que hacen las policías municipales, estas de proximidad, de primer contacto con las y los ciudadanos. Al regresar de la pausa. Bueno, y cuando nos fuimos a la pausa, justo hablábamos de si ha dado resultado la Guardia Nacional, porque en el gobierno anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta venía a suplir precisamente a estas policías, ¿no? Bueno, no se diga a la Policía Federal, pero sí a los municipios.
y lo que vemos es que continúan las policías municipales, estas no las han podido actualizar, modernizar o ponerlas a nivel que puedan tener o enfrentarse a niveles de inseguridad como los que estamos viviendo. Guillermo. A ver, simplemente hay que recordar que el primer respondiente en el caso del rancho de Izaguirre, en Teuchitlán, es la Guardia Nacional. Es decir, ahí hay una responsabilidad de índole federal. Ahora, efectivamente, en un ecosistema tan complejo, pues tiene que ver la Guardia Nacional, las policías locales, el Ejército, desde luego, y las propias instancias federales, las fiscalías, los niveles de gobierno. Pero yo creo que haciendo un balance no solamente de lo que ocurre en Jalisco, si uno hace una revisión desde tiempos del presidente López Obrador del desempeño de la Guardia Nacional, y no me refiero incluso a un análisis muy profundo de indicadores, basta revisar los medios de comunicación. La Guardia Nacional ha estado vinculada al Tren Maya, a las refinerías, ha estado persiguiendo choferes de Uber, ¿no?, cerca de los aeropuertos. Es decir, ha sido la labor donde sí tenemos constancia de una presencia, vamos a decir, entre comillas, eficaz y contundente, pero a mí me da la impresión que efectivamente ese despliegue que se anunció, volvemos al tema de expectativas y de comunicación, pues hoy me parece que queda sumamente rezagado. Ahora, lo cierto está en que ningún nivel de autoridad puede en esta batalla solo, esa es una realidad. Mencionabas hace un rato la detención del alcalde, volviendo al tema de Teuchitlán. A ver, es una buena noticia que se ejerza autoridad. Después comentamos también hace 8 días justamente la rueda de prensa del fiscal Gertz Manero. Pero a final de cuentas decíamos hace 8 días que si esto era el inicio de un desmantelamiento de un ecosistema criminal era una buena señal, porque pensar también que un solo alcalde, que además ya se han hecho cosas todavía más fuertes, puso ahí hasta una retroexcavadora y montaba vigilancia. Hombre, si esto es así, pues efectivamente, digamos, además cualquier novela de realismo mágico se quedaría corta con esta realidad. Pero efectivamente no se puede mover solo un alcalde del partido que sea para lograr ese ocultamiento de información, esa impunidad, sino que ahí lo interesante es saber qué niveles de autoridad son parte de este tema por acción o por omisión. Porque efectivamente lo que estamos viendo ahí en otras regiones de Jalisco y del país solamente es posible con la complicidad y la participación de más actores en este tema. Entonces, aquí lo que la sociedad está expectante o estamos expectantes es del desempeño de la autoridad local y federal para efectivamente ir al fondo, porque además esto ha sido el anuncio, ir al fondo en lo que ahí está pasando, que no haya impunidad, que haya eficacia. La pregunta es, ¿será parte de un discurso? ¿Se llegará al fondo? Creo que podría ser una primera buena señal esta detención. Por ejemplo, también se hablaba de esta persona que fue el sicario, que atentó inclusive contra esta regidora y también contra el presidente municipal, ¿no? Pero a final de la... El que mató también al administrador, al secretario del ayuntamiento. Al secretario del ayuntamiento, pero la pregunta es, a ver, está muy bien la detención de una persona, ¿quién ordenó ese tema? O sea, ¿qué hay más detrás de todo este asunto? Me parece que eso es la pregunta que todos nos quisiéramos formular, creo yo. Para que podamos vivir en paz, necesitamos acabar con la impunidad. Y eso implicaría, retomando lo que decía Guillermo, no solo ir con autores materiales o presuntos autores materiales, sino también con los intelectuales. A mí sí me resulta, pues hasta cierto punto, sorpresiva la detención, porque dicen que es el responsable de ambos asesinatos. Y yo me pregunto algo de sentido común. Los criminales entrenados en esta labor, pues lo primero que saben hacer es cuidarse. Y sin embargo andaba como Juan por su casa. Sí, armado incluso. Los sorprendieron en la vía pública. Eso también nos pone con cierta reserva ante el caso. El desafío, ¿no? Volvemos a lo mismo. 38 años de actividad reporteril, de periodista. He visto a muchos culpables que fueron fabricados y he visto a muchos inocentes que fueron inculpados. He visto de todo. Hay fabricación de pruebas y hay también el interés de absolver. Entonces, cuando hay una genuina intención de pacificar, implica ir a la raíz del problema. Y por eso creo
que es una buena noticia y es un buen anuncio. Me parece que es un tiempo imposible de cumplirse tan corto. Sin embargo, la clave estaría, insisto, en la coordinación de los 3 niveles y algo más, en trabajar en lo cualitativo, porque mencionabas hace unos minutos, Trini, que 60 elementos de la Guardia Nacional habían sido, digamos que, enviados a Teocaltiche para las labores de patrullaje y de vigilancia. Pueden ser 6, 60 o 600. ¿Cuál es la diferencia? El resultado. ¿Y de qué depende el resultado? De eso que nos está haciendo falta. Decía el fin de semana el líder del Senado del Morena, Gerardo Fernández, que habría que pedirle a Omar García Harfuch que se venga a Jalisco y que se instale temporalmente. Pero como lo hizo en Sinaloa, ¿no? Volteemos hacia Guanajuato, volteemos hacia otras entidades de la República, mismo Bueno, Zacatecas, Nuevo León, ¿no? Baja entonces, California. pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Insisto, a mí sí me parece que cuando de repente te dan el anuncio y el bombo y platillos de que ya el responsable está detenido, pero no está resuelto, no está aclarado, y no es que nos tengan que dar cuentas por qué, con quién le mandó, pero cuando no te enteras de quiénes son los que le pagan a los sicarios y si dieron con ellos, y se está observando en que el poblador vive, como decía Augusto, en paz, que puede tomar su carro y salir por la tarde y ir al municipio vecino y que le dé la noche y regresar a su casa sin novedad. Eso ya no se puede hacer en ciertos municipios de Jalisco. Que te dé la noche ahí atravesando Teochitlán. Eso no es posible. Y bueno, respondo a tu pregunta en breve primero. No, la Guardia Nacional no ha rendido los frutos que se nos dijo iba a rendir. Y hay razones jurídicas y prácticas. Jurídicas, no tiene las atribuciones que tiene una policía municipal. Segundo, no conoce el territorio como lo conoce la policía municipal, y no solo al territorio, a las personas. Puedes mandar a 60 o 600 y no saben dónde están parados, no saben cuál es el juego económico de los criminales y por qué, lo que se preguntaba Gabriel, y por qué hacen lo que hacen. De ahí que necesitemos, para mí las policías municipales son imprescindibles, como primeros respondientes. Y además su atribución es preventiva. ¿Qué opinas de que estén desarmadas, por ejemplo? Y No. que si estén haciendo acción de proximidad. Pues es que eso no sirve de absolutamente nada. Primero, la proximidad la van a hacer además en un lugar tan pequeño como Teocaltiche o como Teochitlán. Esa proximidad está dada. Yo no sé si desarmarla sirva de algo a menos que la coordinación existiera. Que esa proximidad desarmada sirva para dar vista al Ministerio Público del Estado o en todo caso al Ministerio Público Federal o a la Guardia Nacional y actúen en consecuencia. Pero si con armas están en la indefensión absoluta, o sea, si no hay coordinación es mandarlos al verdadero matadero, esa es la realidad, o sea, no tienen capacidad. Yo creo que las policías municipales son imprescindibles por el conocimiento del territorio y del tejido social, que no lo va a tener la Guardia Nacional, que no lo tiene la Policía Estatal, siempre y cuando exista esa coordinación. Y decíamos de la paz y de esta prevención. Cuando decimos prevención no es que el fulano no salga a la calle con la pistola. Cuando decimos prevención significa que le puedo decir a mis hijos, váyanse caminando a la escuela, al cabo son 2 cuadras. Eso ya no se puede decir, yo creo, en ningún pueblo de Jalisco. Es más, en muy pocos de México eso puede suceder. Eso es la prevención. No es un policía desarmado viendo quién se mueve. No alcanza, y lo dice muy bien cada que puede Guillermo Cepeda. Patrullar es como sacar a los bomberos a buscar incendios. Eso no sucede. Hay que ir a donde están los problemas. ¿Y cómo sabes de esos problemas? En la interacción virtuosa de los 3 órdenes de gobierno. Los que conocen a la gente, el territorio y sus movimientos, los que tienen la fuerza para hacerlo, entrar, salir, pero que mientras se siga construyendo la sociedad a partir de lo que vive cotidianamente, no a partir de que lleguen durante 2 meses García Harfuch y sus huestes, quien sea, y después se vayan. Eso está demostrado. Ahí está Sinaloa, que tiene cuánto tiempo en una devastación de toda índole, y nada más están esperando a que deje de suceder. ¿Llegará a cumplir el año Sinaloa con esta situación? Pues Digo, no me quiero salir de Jalisco, pero eso es un buen ejemplo de nula coordinación. Es un buen ejemplo de dejar a un gobernador que de por sí no las tiene todas consigo como capacidad para gobernar, pero está abandonado a su suerte, y la gente está abandonada a su suerte, y eso es algo muy importante
Porque normalmente en estos análisis hablamos de lo que dijo un secretario, un gobernador, un alcalde, y abajo la gente que vive cotidianamente, que ya sabe que a tal hora se tiene que meter a su Pero casa. cuando se organizan los empresarios, como el caso de Sinaloa, y se manifiestan, etcétera, pues Se manifiestan, indigna pero el la caso autoridad, es que ¿no? acaba de pasar un fin de semana que para los comerciantes de Culiacán fue trágico, porque el Día de la Madre no pudieron tener las ventas que Hay un esperaban factor tener. económico también ese Exacto. tema, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y lo vemos, Teochitlán, Teocaltiche, etcétera, son municipios que el turismo ayudaba a esta actividad económica, ¿no? A que cada quien hiciera y se desempeñara, ¿no? En el ejercicio diario pues, y ahora no pueden, porque no pueden abrir sus comercios, o no pueden abrir restaurantes, o no pueden continuar con su actividad diaria. Y reitero, ¿no? La pregunta, Gabriel, si la Guardia Nacional es justo el medio o el mecanismo por el cual se va a pacificar los municipios en Jalisco. Comparto lo que acaba de exponer Augusto, lo explica muy bien. Imposible que esto pueda cambiar si no intervienen las policías locales, la estatal y la municipal, porque son los que conocen las colonias, la ciudad, la gente, los grupos, los buenos, los malos y los otros. Entonces, esta reconstrucción que se tiene que hacer de fondo, pues tiene que considerar a las policías municipales, estatales y municipales. Y por otro lado, pues es fundamental la voluntad, que haya voluntad política para enfrentar este problema y decisión y firmeza. Entonces, en los 3 niveles de gobierno, pareciera que a nivel federal el concepto de abrazos no balazos ya se dejó de lado y sí se está enfrentando la problemática con otra visión, con firmeza, ¿no? A nivel estatal yo esperaría también que también se hiciera lo mismo, que un nuevo gobernador que coincide con un nuevo gobierno federal se coordinen precisamente pues para impulsar, llevar adelante ese programa de recuperación del espacio público, ¿no? Hemos dicho que cuando hay voluntad y decisión, cuando el poderoso Leviatán, el Estado, decide a enfrentar un problema a un grupo de poder, no hay quien lo pueda frenar, no hay quien lo pueda detener, pero para ello se requiere decisión y voluntad e inteligencia, ¿no? Si hay decisión y voluntad, bueno, se establece la inteligencia de cómo se va a llevar adelante la estrategia, los tiempos, los recursos que se van a destinar, porque a lo contrario puede pasar también lo que sucedió con el gobierno de Felipe Calderón, cuando creo que sí había voluntad de Calderón para enfrentar el problema, pero no hubo un diagnóstico, no hubo un trabajo de inteligencia, un plan estratégico que era resultados, y luego dejan la iglesia en manos de Lutero, podríamos decir con García Luna, ¿no? Entonces, el presidente sí tenía la voluntad, pero sucede una serie de sucesos que se presentan, de circunstancias. Muere el principal asesor del presidente, 2 secretarios de gobernación, se caen aviones, y bueno, terminó en un desastre aquello. Había una voluntad de un presidente, pero las circunstancias no se lo permitieron. En este caso, que inicia un gobierno federal e inicia un gobierno estatal, entonces, pues yo esperaría que se coordinen muy bien para ver cómo van a enfrentar estos problemas en estas regiones, en estos municipios, porque no se lo podemos dejar en ese momento a los alcaldes, a las policías locales. Sí se tiene que trabajar, reestructurar todo, pero ayudar a los municipios del abandono, que han estado en un abandono de hace años, a que vuelvan a articularse, vuelvan a tener el apoyo y la confianza de los gobiernos y no sean entidades alejadas, que se recuerdan nada más cuando se presentan este tipo de sucesos, ¿no? Es que eso que dice Gabriel, imagínate, Trini, hoy porque están en no digamos en la prensa nacional, sino internacional, Teuchitlán, sí. Pero imagínate los pueblos en el abandono que nunca han figurado en la prensa y que de todas maneras viven problemáticas similares. Es decir, hoy al menos aquí se llamó la atención, entonces tendría que ser una zarandeada buena para actuar. Yo me sumo al tema de la coordinación municipal, la policía municipal, pero agregaría el tema de la tecnología, porque efectivamente se presume mucho la utilización de recursos tecnológicos para ir adelante del crimen organizado. Creo que tenemos que ir en ese paso también el asunto de los ministerios públicos, porque si te fijas aquí tiene que ver el tema de impartición de justicia, la enorme impunidad que hay, la depuración de las policías municipales y estatales, porque es una tarea pendiente. Ahí hay gente muy honorable
y también me parece que hay gente que lo es un poco menos. De tal manera que también se tendría que profundizar en esa depuración de las policías, sin duda alguna. Hay muchos caminos y no se están trabajando en la manera de vida. Y cuando digo muchos caminos, pienso de inmediato, cuando habla Guillermo de la depuración de las policías, pues a veces están los malos policías porque llegan los malos jefes policíacos, porque es la cuota que se le paga a aquel criminal que apoyó las campañas. Esto nos lleva a cambiar desde la ley de los partidos políticos, las leyes en materia electoral, y que ya dejemos de pagar tantos y tantos millones a los partidos políticos que funcionan con esa lógica de que precisamente para evitar que llegue un dinero de sabe dónde, que a la hora de la hora sí llega y pone gente y cobra favores. Entonces, estaríamos al menos obteniendo, desde mi óptica, el ahorro de aquel recurso que del impuesto que pagamos todos se está yendo al partido político que permite que llegue un candidato porque es muy popular y que se hace ciego y sordo para no querer ver y no querer escuchar lo que en torno a él se dice. Yo solo termino diciendo lo siguiente. En cualquier municipio de Jalisco, y le pregunto a la teleaudiencia esta noche, cualquier municipio de Jalisco, hablemos con los hombres y las mujeres que tienen mayor arraigo, mayor edad, que tienen el hilo de la historia que se transmite de generación en generación. Todos te saben decir aquel rancho, aquella casa de excesos y de tanto movimiento, es que se dice, y cuando el río suena, es que el agua lleva. Luego entonces, Teuchitlán, dicen, ¿es chivo expiatorio el alcalde? No lo sé, pero de que sabía que operaba un rancho, sí, como el anterior y el anterior y el anterior. Pues, no es un rancho que tenía en operación 3 ni 6 años. Pues bueno. Yo creo que no hay que hacer el juego político. Tenemos una coyuntura muy específica marcada por muertos, por desaparecidos, por territorios inhabitables, y esa es la que tenemos que atender. Y pensar en la gente. El camino está muy claro, el marco legal que tenemos con los 3 órdenes de gobierno, estamos hablando generalmente del Poder Ejecutivo. El siguiente que tenemos que hablar es el Poder Judicial, qué papel está jugando en todo esto, y al final el Poder Legislativo. Ya llegaremos al punto de cambiar leyes, pero el hecho de cambiar leyes y la estructura que nos dan las leyes no va a entrar en automático a resolver los problemas de coyuntura que tenemos, que sí son de voluntad, son de presupuesto y de concepción de bienestar y de paz. ¿Cuál es la concepción de bienestar y de paz que está en la mente de las autoridades? Si lo explicitan y coincide con la nuestra, los caminos están dados. Hay que contener la violencia, contener el tráfico de armas, contener el tráfico de sustancias ilegales. Y contener significa detenerla, cesar la impunidad, que a final de cuentas están los alegres del barranco, pero también están los alegres de la impunidad, que es el elogio más grande al crimen organizado que hay, la impunidad que se hace. Los alegres del barranco, perdóname, pero es una simulación de la acción. A ver, les va a costar de 300,000 pesos el tema por cabeza, y además tienen el mejor marketing del mundo. Ahora, el tema es que la gente sigue clamando por los conciertos, también hay que decirlo. Perdón, ojalá tendría que decir que no es comparable los alegres del barranco con los grandes criminales de los grandes grupos que están ocasionando las desapariciones y este tipo de homicidios. Y yo lo que quiero transmitir es el mensaje de que muchos de los malos elementos incrustados, sin importar el nivel en la esfera municipal, estatal o federal, tiene que ver con los compromisos que ya venían de atrás. Y bueno, las aduanas, ¿cuántos años tenemos esperando que no pasen mercancía en forma ilegal? Y se siguen conociendo casos, sí, y el tema por eso, ¿no? En este espacio, justicia o impunidad, y creo que con la forma en cómo se han presentado los programas o las maneras de enfrentar el crimen organizado, podría iniciar este parteaguas en el estado de Jalisco, no de hacerle frente a la impunidad, no los 45 días, pero sí un parteaguas, sí un inicio. Sí, porque luego podemos pensar que los alegres del barranco es distracción y son cortinas de humo, ¿verdad? No, bueno, pero los escuchamos cantar y alguien tiene que decir, bueno, basta, sí, ¿no? Bueno, sin duda. Estamos de acuerdo de que no haya apología de la violencia, pero ¿se está yendo al fondo del problema o se está yendo hacia lo último? Pues por eso hicimos la suma, ¿no? Del grupo de Teuchitlán, del rancho Izaguirre, bueno, que tiene que ver con Teuchitlán, con Teocaltiche, etcétera, porque pareciera, bueno, no pareciera, creo que es una cadena con varios eslabones. Y terminamos con los alegres del barranco, ¿verdad?
Vámonos, lamentablemente. Y también es lamentable ver que la gente los ovacione y que les pida y les exija que Pero canten el lamentable que corrido la X o apueste- Z. Pero que hemos- esté ahí la apuesta y no en los criminales como Claro. Luis Esperanza, eso para mí es lo preocupante. Creo que esto sí es reflejo del deterioro de muchos valores en el país. Y es sin más duda. lamentable la impunidad Pero es más que lamentable la la música impunidad. de los Sí, la alegres. música, Sobre pues todo. mira, puede haber gustos buenos y malos, y allá cada quien. Pero Bueno. es más grave la criminalidad. sin Vámonos duda. a la pausa y cuando regresemos vamos a platicar de León XIV, el nuevo papa de la Iglesia Católica. Lo dijo el Papa León XIV, es o debe ser la continuidad de la valiosa herencia de Francisco. Se dio a conocer la semana pasada, hubo la fumarola blanca, humo blanco, habemos papa, ¿no? Fue lo que escuchamos después del En cónclave. la tercera votación. Cuarta, En la ¿No? cuarta. en la cuarta. Según yo fue la cuarta. No, fíjate, ahora ya me hiciste ¿Tercera? dudar. Una al Hubo dos primero. el No, primer la día. tercera votación. A Es que reserva de tercer contestar. día. Fue el segundo día. Es que hubo dos. No, hubo la tarde, la tarde del primer día que no sucedió nada. No, es la cuarta, tiene razón. fueron porque el dos. Es segundo que día. en un Y la periodo de primera, la votación mañana hubo tercera. doble votación. Es Por correcto. eso. Aún siendo la cuarta, es la ocasión en Fue que de rápido. forma más rápida se ponen de acuerdo. Es el Bueno, no es la, promedio. no es la Es más el rápida, promedio. pero En es, los es el últimos promedio, años. es el promedio. En O los sea, se últimos llevaron menos procesos. procesos Mira, para los poderlo- cónclaves. En todo caso, habemos papa, que creo que es lo relevante. Y luego, mira, algo interesante, nadie acertó a nada. Yo creo que lo relevante en este tema, lo relevante en este tema, no, a ver, es que fíjate, vemos en códigos estrictamente políticos lo que me parece que tiene otras Oye, Guillermo, dimensiones. perdón, yo sí acerté en una. Sí. Ah, bueno, pues no, entonces no escuché tu el que pronóstico. se autocandidateó, yo dije que no iba a ser. Ah, bueno, eso sí siempre se ha dicho. Ah, el el, señor- que entra papa. Donald Trump no iba a ser. Bueno, ahí ganamos una cena, pero eso es otra historia. Aquí, si hubiéramos apostado, todos No, hubiéramos no, perdido. no, es que Donald No, Trump Donald se Trump- candidateó para ser Ah, el sí, Papa de la Iglesia exacto. Es que la verdad es que no Católica. entendemos al Espíritu Santo. Eso es la realidad. A ver, fíjate, todo el mundo estaba que si Pietro Parolín, en fin, y había hasta apuestas, casas de apuestas y demás para decir quiénes son los buenos y demás. Entonces, la iglesia siempre sorprende. Primer tema que me parece que es muy relevante. Después, todo el mundo estaba, fíjate, en la dicotomía de progresistas contra conservadores. Esa era la realidad, o sea, un poco cifrando en códigos estrictamente políticos un tema que me parece que tiene más trascendencia. Yo diría también, fíjate, sorprende la iglesia con un papa que a mí me parece que es un perfil muy interesante, pero yo diría, dejemos al papa ser el papa. O sea, todo el mundo quiere ahorita, cuando lleva unos cuantos días de pontificado, querer analizar cómo va a ser el papa, lo cual es como, voy a poner el ejemplo, como si Trine se estrenara en otra televisora o en donde fuera, en Estados Unidos, donde fuera, y dijeran, oye, ¿cómo es esta mujer? Y pues vamos a verla en acción. ¿Estás de acuerdo? No, que nos pregunten a nosotros. Creo que a Trini no le gustó mucho el ejemplo. No, bueno, o el ejemplo que sea. Lo que quiero decir es que cuando alguien llega a una chamba, me parece que hay que dejarlo ser. Ahora, ¿qué sí se puede, qué señales podemos ver en torno a León XIV? Primero, fíjate, el nombre que elige para el pontificado. Eso me parece que es una señal interesante. ¿Qué marca un papa? Su nombre, sobre todo, y después la primera encíclica que no sabemos cuándo va a publicar, pero esa es una ruta temática muy interesante que marca el papado. Ya lo dijo él mismo, apela a este nombre por León XIII, que es el pontífice de la Rerum Novarum, y de alguna manera de impulsar la doctrina social de la Iglesia. Por lo tanto, a mí me da la impresión, y además es un papa, León XIII, que va finales a del las... siglo XIX. 1891 es la encíclica, va a las periferias, a los trabajadores, a los obreros, a la justicia social, en ese sentido muy similar a Francisco, pero por otro lado te habla de una solidez doctrinal muy fuerte. Es decir, a mí me parece que vamos a ver, pero insisto, más bien hay que ver lo que ya ha hecho el Papa, un Papa de mucha cercanía. Lo que ha hecho León XIV como obispo. Como obispo. Y ahí lo que vale la pena ver, fíjate, ¿qué ha sido? Un pastor, un misionero, un agustino, es decir, a final de la historia en una Recoleto. congregación, así es. Finalmente, a ver, en su corazón es más hispanoamericano que norteamericano. Es un papa que parte importante de su apostolado lo hizo en Perú, en una labor misionera. Es un papa que ha estado en las periferias. Es un papa doctrinalmente muy sólido. Fíjate, simplemente hay que irnos a lo que ha pronunciado en el pasado y leo dos frases. Fíjate, dice en el 7 de enero del 2012, en una entrevista en Perú,
El comunismo ha penetrado incluso en ambientes cristianos disfrazado de solidaridad. Es nuestro deber pastoral desenmascararlo, es decir, me parece que no hay duda. Después dice, el 27 de noviembre de 2016, en la homilía en Santa María Reina, no podemos bendecir lo que Dios no ha instituido. La unión entre personas del mismo sexo no es matrimonio. Entonces, pero sí, la bendición, mira. no, sí, espera, vamos. dame chance, dame chance, ya sé Vale, que no soy vale. cajón, pero dame chance. Vale. Y luego dice, no, y ahorita ya va a Para pelear, que no sea a veas gusto. que- Dice, el lobby LGTB busca imponer normas litúrgicas y pastorales contrarias al magisterio. Es una forma sutil de persecución. 18 de febrero 2023, declaración previa al consistorio. Entonces yo lo que creo que hay que leer lo que ha hecho como obispo, porque lo empezamos a decir, el Papa revolucionario, progresista, le empezamos a colgar un montón de etiquetas. Veamos qué ha hecho León XIV y lo que puede llegar a hacer. Me parece que no hay dicotomía entre un Papa doctrinalmente sólido y cercano como Francisco, pero insisto, queremos un poco hacerle al tema político, que si la mayoría calificada y demás, en un tema que me parece una institución que lleva 2000 años haciendo labor y que nos da mil vueltas Pero en este tema. que la han revolucionado una u otra personalidad pero ahí dentro está, ahí está lo que está pensando Por el nuevo ejemplo, Papa, ¿no? decirle bienvenidos y hay que bendecir los matrimonios igualitarios, no hay ningún problema. No entras a la Iglesia Católica como tal, no te voy a casar, no va a haber matrimonio, pero sí eres No, parte yo de la estoy comunidad. diciendo lo que él piensa respecto a estos Y temas. posiblemente eso es lo que espera la población. Dame la bienvenida a esta comunidad tan grande que tienes, que se llama Iglesia Católica, ¿no? No, podrías hacer un mejor resumen, porque lo que señalas no riñe a lo que él dijo en 2012. No olvidemos que se trata de un teólogo, es un doctor en teología y es, por tanto, el perfil que esperaban los conservadores de la Iglesia, que son los que le hicieron la vida imposible hasta cierto punto al interior, generando conflictos con el propio Papa Benedicto Ratzinger, esa corriente interna de la Iglesia. Y ahora el Papa León XIV llega con todos estos características y atributos. Es un hombre que lo primero que quiere es la paz y lo expresa en su mensaje. Es un hombre que lo ha dicho no una, muchas veces, que viene recordando al Papa Francisco, a quien le está sucediendo en esta responsabilidad, y se preguntaban, y la duda, si será un gobierno bajo su pontificado de transición. Desde su edad hablamos que se espera de entrada que sea un pontificado de largos años. Que tampoco lo sabemos, es que volvemos a los códigos de especulaciones que no sabemos bueno, nada. son especulaciones, pero no es lo mismo un papa de 60, No, de por eso, 70 pero a de 80, terminamos 85, corrigiendo ¿verdad? la plana cuando no han ni comenzado. No Lo es que quiero corregir. decir- Yo lo que sí quiero decir, y en eso refuerzo lo que comentaba Trini, y disculpa Guillermo, sí creo que no riñe en nada. No. Ni cuando el Papa Francisco lo dijo en su momento, cuando le pregunta a una chica gay que quiere saber qué hay de la Iglesia y qué hay de Dios para ella, y dice, no, Dios a ningún hijo rechaza. Pero es que no lo comparemos a todos con los Francisco. ama. Juan Pablo II tuvo lo suyo, el Papa Benedicto lo suyo. No lo estoy comparando. Pero a ver, Quiero me parece hacer- que cada pontificado tiene su momento. Claro, pero quiero hacer la Guillermo, referencia por sí. la transición. Sí, ya Ajá, cállate, Guillermo. porque tenemos 10 minutitos, Guillermo, no, de verdad. El tema es, el asunto es que en esta nueva forma de, él tiene 69 años. Claro. ¿No? Yo, por lo que veo en cuanto a edad, va a tener mayor tiempo de ver, de descansar un poquito y entender, porque ya tiene 2 años dentro del Vaticano, dentro del ejercicio, ¿no? Con el Papa Francisco lo acompañó muy de cerca y ya sabe a dónde va, pero la gente va madurando, va cambiando, la Iglesia va cambiando en el sentido de aquellas observaciones que le hace la comunidad. ¿Tendrá tiempo para en sus encíclicas pronunciarse de una forma como lo hizo disruptiva el Papa Francisco? Lo creo, estoy segura que así será. Yo veo la manifestación del Espíritu Santo en su elección. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo en un tiempo récord, porque analicemos su perfil. Además es un hombre humilde, no quiere reflectores, no le gusta el trato con los medios, y eso no Dicen es que que es sea menos bueno o malo político por que sí. Francisco, ¿no? El tema, quizá menos carismático, pero no lo hace eso menos santo, o menos un buen pastor, un buen obispo. Él es el responsable, era hasta antes de asumir como papa, de la formación de los obispos. Él conoce perfectamente en cualquier parte del orbe quiénes son los líderes y quiénes son los pastores que se deben de encargar a enfrentar los retos de la hora de esta iglesia, en donde hay grupos minoritarios que dicen, ¿y yo qué? Claro, ¿Qué hay de la iglesia para mí? claros y oscuros,
se le señaló por no haber actuado cuando se denunció a sacerdotes pederastas. ¿Qué hay de que también habrá que observar aquellos fallos, ¿no?, que puede tener un ser humano, pero que ahora no se le perdona, quizás por un grupo de la población, porque está al frente de la Iglesia Católica? Sí, todos los papas llegan con algún señalamiento. Igual sucedió a Francisco con su supuesta cercanía o probada cercanía con la Junta Militar Argentina, y que no defendió inclusive a hermanos suyos de la Compañía de Jesús. Pero esos ángulos de su vida quedaron no al margen, pero su propio ministerio como papa los pusieron en otra situación. Tú empezaste muy bien, Guillermo, diciendo, bueno, demos chance de que sea papa. Yo, por supuesto, y es parte de nuestro trabajo, tomar los signos que tenemos a la mano para tratar de dilucidar algún futuro, invitar a quienes nos escuchan y nos ven a unirse a esa visión de futuro que tenemos o no. Yo tomaría que si se une a León XIII y dice rerum novarum significa las cosas nuevas, la revolución. Y yo creo que él se va a enfrentar con una iglesia que tiene que tratar con esas cosas nuevas. Incluida la inteligencia artificial y por ir el tema. Incluido todo. Él habla de las cosas nuevas y si nos vamos a la doctrina, yo me quedo con lo que hace unos días nos comentaba el padre González Escoto, diciendo, a ver, el ministerio ejemplar es el de Jesús, y Jesús se acercó primero a los pecadores y le reclamaban los que estaban cerca de él, pero ¿cómo? Pues es que ese es mi trabajo, ¿no? Yo creo que las cosas nuevas, y una de las cosas muy nuevas que él puede innovar, aunque Francisco apuntó mucho hacia allá, es volver a Jesús. Yo estoy de acuerdo, pero eso no pelea, es al punto que voy con la doctrina permanente y perenne de la Iglesia Católica. Lo que yo simplemente pongo sobre la mesa es que se plantea una dicotomía, un falso debate entre lo que fue, por ejemplo, el estilo del Papa Juan Pablo II, que venía de los obreros también en las periferias, y en algunos puntos, digamos, con énfasis doctrinal muy claro en algunos puntos. Pero yo lo que creo es que es profundamente injusto el comparativo en los pontificados. Yo creo que cada pontificado, el mundo ha tenido el pontífice que parece que se requiere. Sí, sí. El Papa Francisco fue el pontífice de la misericordia. Borgia, no, pero fíjate cómo... Y vamos a escuchar a Gabriel. Déjenme hablar. Sí. Y contigo vamos a cerrar el programa. Mira. ¿Para siempre? Yo creo. Ya cálmense, muchachos, por favor. Está poniendo un ejemplo. A mí lo personal me causa buena impresión. Y por otro lado, la verdad es que los periodistas, los comunicadores, los vaticanistas no entienden lo que es la iglesia, no la entienden. De acuerdo. Porque pues no son encuestas, no son expresiones ideológicas, sino que son decisiones muy reflexivas de fondo. Porque pues los aíslan del mundo, cero comunicación, y tienen ahí oportunidad, horas y días, pues para hacer una reflexión profunda sobre qué es lo más importante en ese momento que requiere la iglesia. Y en ese sentido, pues estos 129 cardenales que finalmente participaron, creo que fueron 129, 132. No 133, decían 133. 133. Bueno, así es. Finalmente ellos en su conciencia tomaron la mejor decisión, más allá de posiciones extremistas, ¿no? De progresistas o conservadores, sino que era lo que en esta circunstancia, en este tiempo, es lo que requiere la iglesia. Y yo creo que se fueron por un perfil, pues que de alguna manera en lo social, que es el progresismo, en lo social, se quedan con la defensa de los grupos más desvalidos, ¿no? Los más necesitados. El pastor estar con su rebaño, ¿no? En ese sentido creo que se toma una decisión donde esos grupos lo respetan, la mayoría están de acuerdo con él. Y por otro lado, en la cuestión teológica, como bien lo señala Guillermo, los conservadores pues también le dan su voto de confianza, y en ese sentido creo yo que la iglesia sale fortalecida. ¿Y qué tarea va a tener como pastor del rebaño? Porque es una iglesia lastimada, es una iglesia con heridas que no ha suturado, no han cerrado, porque fueron terribles las cosas que sucedieron, y que por los últimos dos papas han hecho un trabajo, pero no ha sido suficiente. El daño que recibió la iglesia
y que esto lo vemos en el alejamiento de las nuevas generaciones de hoy de la iglesia. De tener 90 y tantos, ¿no? Ahora son 73% 77 en México. 77 Sí, en sí, México. un daño terrible. Entonces, pues debe ser un pastor que esté abajo con su gente, atendiendo los graves problemas que vive este mundo, como un líder de la paz. Entonces, yo lo que veo es que, y además dicen, es que es norteamericano, de Chicago. No. Es norteamericano, pero Peruano. no es anti-Trump, ¿no? Nacionalizado Exacto. peruano. Hombre, Es anti-Trump. es más Su hispanoamericano corazón que- es latinoamericano, Sin duda, ¿no? sin Su duda. corazón- Mira, yo creo que la comparación que hacemos muchos y que dices, bueno, es que el periodismo no sabe y no conoce la Iglesia Católica, es porque él lo dijo. La continuidad en sus frases, dijo, la continuidad de la valiosa herencia de Francisco. El único referente que tenemos como Papa es Francisco. Por lo tanto, ¿crees tú que es válido depositar lo que hizo, las reflexiones, la forma de atender a estos grupos del Papa Francisco y de ahí partir y empezar a hacer una comparación de hacia dónde va la Iglesia conociendo el pasado reciente? Yo creo que los 3 últimos papas han sido positivos. Si vemos cosas que hicieron. Juan Pablo II, por ejemplo, fue el que encabezó la lucha contra el comunismo, contra la esclavitud, Claro. con una alianza estratégica que hizo con Ronald Reagan. Se cae el muro de Berlín. Y en su- finalmente el punto que le cuestionan a Juan Pablo II fue su relación con Marcial Maciel, ¿no? Que se le metió, pero también hizo cosas muy positivas. Joseph Ratzinger, pues fue el que abrió la cloaca de los pederastas, ¿no? De la sanción, y la sanción a Marcial Maciel. Entonces, creo que los 3 papas han hecho cosas positivas, y pues creo que puede ser una buena síntesis de los 3 anteriores. ¿Alguien ¿no? quiere No que nada más limpie? Francisco, sino ¿Alguien los quiere 3. también que siga con la limpieza de las finanzas dentro del Vaticano? No se nos olvide, no todo es espiritual. También No. tiene que ver con el También dinero y la es- política. También es jefe de un Estado. Es el jefe Sacaron del muy malas Estado más cuentas. pequeño del mundo. Nos sin duda tenemos alguna. que ir. Les Muchísimas llegaron gracias. Gabriel, por cerrar, te dije que tú ibas a cerrar. Menos mal que no apostaste porque hubieras perdido también. Y yo también. No, yo no sabía, la verdad, que él iba a quedar, ¿no? De que entran cardenales, salen obispos. Eso sí. Augusto, Trini, gracias. buenas noches, gracias. Esperanza, gracias. Gracias y buenas Guillermo, noches. gracias. Gracias y buenas noches, mi querida Trini. A usted, gracias por Mucha habernos pasión con acompañado. Guillermo, ¿verdad? Bueno, ¿Mucha qué? Mucha pasión. Pero me tiene aquí sentadito junto a ella. Y te iba a decir a mi derecha, no. Descanse.